lucecita ahora? En Reyes. ¿Qué pasa Reyes. con eso? Ah, Está Marce. grabando. Está grabando, así que todo lo que digamos quedará registrado. No te escucho, Marce. Silenciaste tu... Ya se está grabando, así que todo lo que digan puede ser todo en su contra. No has dicho nada malo, simplemente que vivís en Reyes, lo cual es un lugar precioso como la foto que me mandaste. ¿Viste? Esa foto era de ayer de Tilcara, que obviamente te estábamos esperando, ¿viste? Quedó pendiente que vengas para acá. Muero por ir, claro que sí, hace años que no voy. ¿Hace años que no venís? No, y no, de tanto ir a Sus que luego no volví, hace rato que no voy. ¿En serio? Mucho. Sí. Bueno, genial, cuando se levante te venís y hacemos un montón de cosas, qué lindo. Todas las cosas que tenemos para hacer cuando se levante la cuarentena. Esto quedó pendiente. Sí. Sí, de la última conversa, claro que sí. Bueno, chicas, ya son las 4 y ya está todo listo para empezar a transmitir. Dale. Así que mando la transmisión. Esperemos un minutito y empezamos a hablar. Muy bien. Listo. ¿Luego comenzamos? Sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Andrea Flores, yo soy integrante y coordinadora del área sobre género, feminismo y disidencias sexuales. Este es un espacio nuevo que se creó en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. El proyecto se aprobó el año pasado, pero es el resultado de una serie de acciones y actividades que venimos llevando un grupo de gente desde hace varios años. Y estas acciones parecían que se venían desarrollando, ¿no? Como de manera aislada, pero a la vez se iba tejiendo, ¿no? Una red entre personas, acciones, prácticas, formas de entender también la universidad y formas de entender el activismo. Entre esas actividades podemos mencionar a la cátedra abierta sobre aborto, que estamos desde el 2018 en la facultad, la cátedra sobre géneros y disidencias Ana Berkis, el archivo de la memoria LGBTIQ, unas jornadas que organizamos también hace un par de años sobre activismo e investigación para pensar problemáticas feministas acá en el no en clave regional. Y una de las cosas que creo que caracteriza el área, ¿no? Es una forma de entender esta tensión o esta relación, ¿no? Entre activismo y academia, que uno podría pensarla, ¿no? También como esferas definidas, pero que se juxtaponen, que potencian también formas de hacer y formas de construcción de saberes. Por eso el área está integrada no solamente por personas que venimos de la universidad, también por compañeras, compañeros y compañeras que tienen como esta doble pertenencia, podríamos decirlo, ¿no? Institucional, pero también en distintos grupos del activismo, y también está integrado por organizaciones y personas que activan en distintos grupos. Y otra característica del área tiene que ver con que está integrada por personas que estamos situados en distintos territorios de Salta. Por lo pronto, actualmente compañeros que estamos en Salta Capital, pero también en Tartagal y en Orán. Y la idea es empezar, ¿no? A tejer redes. Si bien entendemos que el feminismo tiene una impronta fuertemente internacional, transnacional, ¿no? Que se evidencia en las distintas
acciones que se fueron llevando en los últimos años, como el Ni Una Menos, o el paro internacional de mujeres lesbianas, travestis y trans, pero también entendemos, ¿no?, las particularidades de cada una de las regiones y la necesidad de encontrarnos, de redescubrir nuestras propias genealogías, nuestras propias problemáticas y pensar, ¿no?, formas de activar y estrategias y producir saberes de manera local. Por eso iniciamos como primera actividad este ciclo de charlas que tiene justamente por nombre Diálogos Feministas en Clave Regional, Desafíos del Presente en Tiempos de Pandemia, como una forma, ¿no?, de comenzar a pensarnos, de comenzar también a establecer redes con otras compañeras de otros territorios, y en esta primera ocasión elegimos un tema que venimos trabajando de cierta manera a partir del dictado de la Cátedra Libre sobre Aborto, pero queremos pensar ahora, ¿no?, bueno, ¿qué está sucediendo, ¿no?, ahora con el aborto, pero también cómo el feminismo, no solamente en este tiempo presente, sino en distintos momentos, cómo ha construido, ¿no?, las diversas estrategias para poder garantizar un derecho y que, bueno, que todavía tiene que ser legalizado, ¿no? Entramos en un impasse también en esa lucha, ¿no?, de legalización y de aprobación de un proyecto que pueda legalizar la IVA. Entonces, en este primer encuentro nos va a acompañar la doctora Raquel Drobeta, que es socióloga y que es docente también en la Universidad Nacional de Villa María, investigadora del CONICET, y Luz Díaz, integrante también del área y del Socorro Rosa en Jujuy y de la red de profesionales por el derecho a decidir. Entonces, bueno, le agradecemos, ¿no?, a ambas la generosidad. Sabemos que estas apuestas se construyen, ¿no?, también desde la generosidad y la solidaridad que implica el activismo y el feminismo. Así que, bueno, en primer lugar le voy a dar la palabra a Raquel, así ella comienza a contarnos. Bueno, compañera, un placer estar aquí en la virtualidad con ustedes. Estoy muy feliz de haber sido convocada y me parece que es una gran oportunidad el hecho de que podamos encontrarnos particularmente entre mujeres y entre activistas que trabajamos en el llamado interior de la República Argentina. Digo esto porque muchas veces la alta presencia de Buenos Aires, las instituciones que contienen una fuerte y sólida masa crítica y un capital simbólico muy importante, concentran muchas veces la atención sobre las temáticas vinculadas a abortos, cuando en realidad hay un punto que a mí siempre me interesa resaltar, y es que en cada provincia y en cada región se aborta de manera diferente. Entonces, esa generalización sería como imposible de llevar a cabo. Entonces, me parece que contiene mucha riqueza la posibilidad de hablar con Luz, que ha trabajado en Córdoba y también maneja muchísima información en relación al NOA. Bueno, yo desde mis investigaciones que llevo adelante en Córdoba desde hace varios años, y las compañeras de Salta que generosamente nos han convocado hoy para ver y conversar en relación al aborto en época de crisis. En época de crisis hemos vivido las mujeres en época de crisis constantemente. Hoy nos toca una pandemia, antes nos ha tocado crisis de otro tipo. Pero quiero agradecer fundamentalmente al área de género y feminismo y diversidades de la Universidad Nacional de Salta por tener la delicadeza de convocar a activistas y académicas de este llamado interior, ¿no? Para poder dar cuenta cómo las mujeres llevamos adelante estrategias absolutamente diferentes y adecuadas a nuestros contextos para poder llevar adelante abortos seguros o lo más seguro posibles, adecuados a nuestros contextos donde los grupos autodenominados providas, pero en realidad son antiderechos, llevan adelante, son fuertes o no tan fuertes, los aparatos de justicia funcionan de una manera más aceitada en algunos espacios que en otros. Digamos, las realidades provinciales le dan una característica muy particular a la búsqueda de un aborto seguro con misoprostol, básicamente, o en las condiciones que sea,
pero a lo que yo me he dedicado es a estudiar el aborto con medicamentos. Lo que yo quisiera, dicho esto, haciendo esta salvedad, lo que yo quisiera hacer es un recorrido muy, muy sintético. Voy a poner mi reloj porque no quiero, no quiero como pasarme mucho de tiempo, quiero ser sintética, pero resultado de algunas investigaciones más recientes, he comenzado a trabajar en la reunión y consolidación de un constructo histórico que permita vernos a las mujeres, a las activistas feministas, cómo hemos enfrentado las crisis en relación a la búsqueda por proveer abortos seguros a otras mujeres. Las propias organizaciones feministas o organizaciones de mujeres integradas por feministas han buscado dar cuenta de cómo poder apoyar a las mujeres que buscaban abortos. Dicho esto, voy a iniciar con una presentación que tiene como lógica presentar 3 organizaciones, que son las mujeres de Chicago, que se organizaron a fines de los 60 en Chicago, Estados Unidos, luego el movimiento de mujeres francés y luego el movimiento de mujeres italiano. Lo que tienen de particular estas 3 organizaciones, seguramente hubo muchas más. Yo he hecho una búsqueda de documentos y he hecho las traducciones también, para poder comparar y en sus paridades y disparidades estas organizaciones, que se trató fundamentalmente de organizaciones feministas conformadas por mujeres no médicas que ofrecieron el servicio de aborto a muchísimas mujeres a lo largo de la década del 70, hasta que en cada uno de sus países el aborto se legalizó. No sin dificultades, porque ustedes estarán al tanto que aún cuando es legal en Estados Unidos, por ejemplo, hay clínicas en las que resta una por estado y las mujeres deben transitar hasta 300, 400 kilómetros para acceder a un aborto. O sea que la legalización tampoco ha generado la disponibilidad del servicio en muchos otros países. Pero bueno, me parece valorable rescatar y señalar 2 puntos centrales. Se trata de feministas que han apoyado el aborto en épocas de crisis. ¿Y a qué le decimos épocas de crisis? Las mujeres, mientras no tenemos aborto legal, estamos en crisis. Nuestra salud es crítica, nos arriesgamos a abortos inseguros, a la enfermedad y a la muerte. Entonces, la criticidad puede ser generada por la restricción legal en cada uno de los países, por la persecución de los grupos religiosos o fundamentalistas hacia las mujeres o personas que apoyan la legalización, y también por el alto estigma. Eso también contribuye a que acceder a abortos seguros sea crítico. O sea que la criticidad para las mujeres no es un concepto novedoso al que nos hayamos tenido que enfrentar. Claro que en esta coyuntura tiene una particularidad de la cual Luz se ocupará de hablarnos, pero nunca hemos estado sin crisis, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a compartirles brevemente unas pantallas, unas filinas, unas diapositivas, un PowerPoint. Ojalá puedan verlo. Lo que yo quiero mostrar está aquí arriba. Y ustedes me dirán si lo están viendo. ¿Lo están viendo? ¿Está en pantalla? No se ve. No se ve. Bien. Vamos de nuevo. Aquí voy. Aquí, compartir. Y aquí. Ahora sí. Ahora sí se ve. Muy bien. Muy bien. También recordar que además de CONICET, yo pertenezco al programa de Derechos Sexuales y Reproductivos que funciona aquí en Córdoba en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y trabajamos, bueno, junto a Juan Marcos Agione, muchas personas lo conocen, desde hace 10 años aproximadamente estamos trabajando juntos, investigando temas vinculados a aborto y a sectores fundamentalistas. Lo que yo quiero resumir es el desarrollo brevemente de estos 3 movimientos que yo enuncié inicialmente. El movimiento de mujeres de Chicago, que se conformó como un llamado comúnmente Jane, o el servicio, se constituye como un
grupo de mujeres que ofrecen el servicio de aborto a otras mujeres dentro o bajo el paraguas de lo que se conoció como la Unión de la Liberación de las Mujeres de Chicago, un movimiento muy fuerte que también reivindicaba la negritud combatía el racismo. Dentro de esta organización, un área se va a dedicar exclusivamente a ofrecer el servicio, primero a ofrecer servicio de contacto con médicos que realizaban abortos y con parteras, hasta que paulatinamente las mujeres, las feministas, comienzan a darse cuenta que ellas también podían realizar los propios abortos prescindiendo de los médicos, de este médico que en realidad ni siquiera lo era, sino que tenía una práctica y un uso de una tecnología médica muy baja, porque era el aborto por legrado, y que ellas comienzan a hacer, y comienzan a ser muy conocidas en Chicago. La documentación más completa la ha realizado en inglés Laura Kaplan, que ya tiene 2 ediciones su libro. Laura Kaplan fue integrante de la organización Jane, y su libro fue editado por la Universidad de Chicago Press y tiene una nueva reedición para 2018. Y en el libro La gesta del aborto propio de Mabel Bellucci también se nombran a estas organizaciones, y les recomiendo leer este libro porque Mabel se ocupa con muchísimo detalle de fue luego la campaña por la lucha por la despenalización del aborto históricamente en Argentina, recordando y remarcando la importancia de las históricas, ¿no? Para que lleguemos a la marea verde hoy, pero hay unas históricas que están muy bien definidas en el libro de Mabel. La segunda sería el ejemplo de las feministas francesas, y la tercera experiencia es la experiencia italiana. Sin duda, Chicago se diferencia del resto, primero porque el servicio, quiero hacer una acotación, todo el material que yo estoy utilizando fotográfico tiene debajo los créditos y está en internet liberado gracias a organizaciones feministas que han recopilado y recogido estas fotografías y han hecho archivos invaluables, ¿no? Entonces, el movimiento de mujeres de Chicago y el servicio de Call Jane consistía en un teléfono al cual las mujeres de Chicago llamaban para concertar una cita, luego eran citadas en un departamento y el aborto se realizaba en otro lugar, la mujer era trasladada y se realizaba un aborto clandestino, por supuesto, porque la ley de aborto no había sido aprobada en Estados Unidos, algo que no ocurre hasta 1973. Y se calcula, o ellas calculan, según la mayor cantidad de versiones posibles, de que durante 1969 a 1973, que es cuando se legaliza el aborto en Estados Unidos, la organización realizó alrededor de 11.000 abortos y tuvo un componente de alrededor de 100 mujeres, de 100 activistas que fueron suplantándose o conformando la organización, y cada una con roles muy bien definidos. Esta organización, al mismo tiempo que provee servicios de aborto seguro a las mujeres, también participa de la visibilización por la necesidad de legalizar el aborto en Estados Unidos. O sea, cumplían una función de ofrecer un servicio urgente, pero al mismo tiempo participaban en la lucha política por la legalización del aborto. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes. Ellas publicaban en el diario sus avisos. Esto es para que veamos el juego, este juego tramposo de la clandestinidad, ¿no? ¿Qué es la clandestinidad en algunos contextos? Ellas funcionaban con el aval policial, sin lugar a dudas, porque resolvían embarazos no deseados de las mujeres familiares de la policía de Chicago también. Entonces recibían una suerte de protección. Y las cifras que cobraban eran básicas y eran simplemente para lograr la subsistencia del servicio, no para enriquecerse. Aquí hay una de las activistas tomando el recado por teléfono porque se llamaba el teléfono, atendía Jane, de ahí viene su nombre. Jane era el nombre genérico de quien fuera la activista que llamaba, y luego se devolvía la llamada y se hacía una cita personal.
Bueno, esto fue un allanamiento que muchos adjudican a un error policial, en la que Judith Arcana, que es una de sus activistas, fue una de sus activistas más conocidas, también fue fichada por la policía, y una de sus fotografías muestra el momento en que llegaban al apartamento, en el que las mujeres esperaban ser trasladadas hacia otro departamento denominado El Frente, para poder acceder al aborto. Hay mucha información en relación a la organización Jane. Hay algo lo que yo denomino de manera ad hoc productos culturales. Deberíamos discutir la pertinencia o no del nombre, pero en este momento se me ocurre denominarlo así. ¿Por qué? Porque estas organizaciones, si bien su servicio culmina en 1973, da lugar a mitos y a un imaginario colectivo que Estados Unidos ha revalorizado en la última década. Quiero decir esto porque también esto ha sido alimentado por el avance de los grupos antiderechos, frente a lo cual la presencia y el rescate de la memoria de Jane ha servido como una lucha contra estos grupos, reforzando el imaginario de que hubo mujeres que lograron llevar adelante abortos seguros, y que si fuera necesario se volvería a hacer. O sea, esta cuestión es fuertemente política y simbólica y contribuye a decir no pueden retrotraer la ley al momento en que no la había, y si lo hicieran volveríamos a abortar en la clandestinidad, sabríamos cómo hacerla. Lo que hay aquí en estas 4 figuras, las 2 de las derechas, son una película que se ha filmado recientemente sobre Jane, y debajo hay una obra de teatro, y lo que hay a la derecha, eso es la izquierda, a la derecha son las 2 tapas del libro de Laura Kaplan que puede encontrarse. Está en inglés, no está traducido, pero son la edición y reedición de la historia de Jane. El movimiento por la libertad del aborto y la contracepción en Francia es un caso diverso. Primero, porque hemos cruzado el océano, hemos llegado a Europa y hemos dejado atrás una organización que tenía poca relación con otras organizaciones estadounidenses que estaban en auge en la segunda ola del feminismo. Estas organizaciones, tanto la francesa como la italiana, sí se van a mantener en un estrecho contacto y van a trabajar con otra técnica médica, que es la aspiración que Karman, en realidad no era un médico, era un psicólogo devenido en especialista en salud, aceptado por algunos médicos, rechazados por otros, propone y adapta las cánulas para que estas sean flexibles y permitan realizar las aspiraciones con una jeringa y un aborto mucho más simple y con menos riesgos que el aborto quirúrgico o el legrado que realizaban las mujeres de Jane. Otra particularidad de las mujeres de francesas y italianas era que son grupos feministas que surgen vinculadas a grupos partidarios, a las izquierdas del momento, al Partido Radical en Italia, al Partido Nacionalista en Francia. Quiero decir esto, que ambas tienen en común el hecho de que el movimiento estaba conformado por mujeres feministas y por varones, incluso varones médicos, comprometidos con la causa. Paulatinamente son los varones quienes inician la práctica de los abortos, pero paulatinamente las mujeres comienzan a cuestionar este monopolio del saber y de la instrumentación de los hombres médicos sobre el cuerpo de las mujeres, aun cuando sea a favor de la lucha política por la legalización del aborto, y comienzan a plantear el hecho de decir, no, nosotras también podemos hacerlo, manejar ellas decían, manejar la técnica Karman es muy sencillo, podemos abrir nuestros propios espacios. Y así fue. Las mujeres francesas, tanto como las mujeres italianas, abren sus propios espacios donde atienden mujeres no médicas, tanto partos como embarazos. Les recomiendo este documental, Seguimos en Francia, que se llama Ella tiene los ojos muy abiertos, es de 1980, está en YouTube, está disponible, está con traducción, y las 2 fotografías que tenemos a la derecha, la de arriba pertenece a un parto no medicalizado,
acompañado por activistas feministas, y la de abajo corresponde a un aborto, en el cual la propia mujer, si quería, podía introducir el espéculo e incluso la cánula en el momento en que se realizaba el aborto. La participación de la mujer, si así lo deseaba, era absoluta en relación a poder participar de su propio aborto. Con esto echaban por tierra la noción convencional de paciente, en la cual el paciente que espera es esa figura asociada a la quietud y a la no movilidad, mientras que la propuesta del grupo de mujeres era todo lo contrario. Si la mujer así lo decidía, podía ser partícipe de su propio aborto porque era una técnica que no requería de anestesia, sino que la anestesia era en todo caso anestesia verbal. Así era el acompañamiento que ellas ofrecían a la mujer durante el aborto, era entendido como una anestesia verbal, en el sentido de apoyo emocional que se les daba durante todo el día que duraba el acompañamiento, porque previamente hablaban con otras mujeres que habían atravesado la misma experiencia, y luego lo realizaban si así estaban decididas al final de la tarde. Quiero ser breve y por eso ya me estoy dirigiendo al movimiento italiano también. Una de sus impulsoras fue Adele Facio fue una reconocida, junto a otras, ¿no? Una reconocida activista italiana, pero también integrante del Partido Radical, el partido laico de Italia, porque para la época, imaginen, Italia tiene el Vaticano en su propio territorio, y el Partido Comunista Italiano no apoya la despenalización del aborto. Y esas son contradicciones que se leen a la luz de la historia, ¿no? Habrá que buscar y contextualizar qué pasaba en el momento para que sea el Partido Radical y no el Partido Comunista quien apoyara la despenalización del aborto. El aborto y las cifras de aborto en Italia para la época eran terriblemente altas, y eso costaba muchas vidas también, muchas vidas, las internaciones y enfermedades, o la pérdida de órganos también. Quiero que vean en el último caso, que dice aborto facciamolo da noi, este constituye lo que podríamos entenderlos en los términos actuales como un manual de cómo realizar un aborto seguro. Y es muy interesante porque es de los años 70, y en él explica, las mujeres no médicas explican cómo otro grupo de mujeres puede crear un espacio de acompañamiento donde realizar abortos a partir de leer este instructivo. Entonces, es un precursor de lo que decimos los manuales, ¿no? Me voy a detener muy poco aquí. Si esto corresponde a un artículo publicado en Cuadernos Feministas, una revista brasilera que está pronto a salir. Ahí podrán ahondar sobre el tema. En internet hay muchísimo sobre el tema también. Me voy a detener aquí en el aspecto de la tecnología médica y su vinculación con el activismo para resaltar dos puntos centrales. Las organizaciones feministas hacen uso, al día de hoy también, hacen uso de la tecnología médica. Si no pensemos qué es el misoprostol, sino es un uso off-label, un uso particular, adaptado, ordenado a los fines y beneficios de lograr una interrupción de un embarazo no buscado, no planeado. Entonces me parece interesante también poder ver esa faceta de cómo las organizaciones feministas se han podido nutrir de esa tecnología médica para poder separar las prácticas médicas llevadas adelante por profesionales que no coinciden en lo más mínimo con la práctica feminista de acompañamiento al aborto, y otra cosa, la tecnología médica en manos de las propias activistas, cómo se vuelve un arma potencialmente valiosa para poder lograr abortos seguros. Digo para pensar en que la organización de Chicago, James, utilizaba el legrado, y las otras organizaciones europeas utilizaban y compartían conocimientos
sobre el uso de la técnica de Karman, que eran las cánulas para la absorción. Esa es tecnología médica y hoy utilizamos misoprostol y en otros países donde se permite su uso usan mifepristona. Eso es resultado del avance y la farmacología médica, pero el misoprostol comenzó a usarse habitualmente en Latinoamérica según el uso que descubren las mujeres y entonces adecúan a sus propias necesidades el uso del misoprostol hasta llegar actualmente a la claridad de tener un protocolo sobre su uso. Y acá quiero hablar de las organizaciones, de las líneas telefónicas que brindan información sobre aborto seguro, que se conformaron a partir del 2009 en Latinoamérica. No son las primeras, Asia tiene quizás las primeras estrategias telefónicas de apoyo a las mujeres, pero para el caso latinoamericano, Argentina tiene a la Organización Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto como pioneras en la generación de instrumentos, como es el manual, instrumentos que ponen en manos de las mujeres para que las mujeres puedan realizar sus abortos seguros. ¿Por qué? Porque hay un protocolo que ordena el uso del misoprostol. Digo esto porque cuando hace 20 años atrás el misoprostol circulaba en mi ámbito y lo que se recomendaba eran dos pastillas, la inserción vaginal de 2 píldoras y nada de esto daba resultado. Entonces las mujeres en función de probar y probar pudieron adecuar un protocolo mucho más seguro. Quiero simplemente nombrar a estas organizaciones que fueron las primeras. La primera nace en Ecuador, luego Argentina, Chile, que incluso ha tenido 2 líneas de aborto, Perú, Venezuela, y luego se fueron replicando en lugares como Bolivia e incluso en Honduras por necesidad. Algunas fueron más clandestinas, otras muchos menos, pero fue una estrategia que surge a partir del 2009, también para vencer la crisis, una crisis que está claramente enunciada en los grupos fundamentalistas y plasmada en leyes con interpretaciones restrictivas en relación a lo que dice el Código Penal. ¿Qué significa esto? Que para 2009 no teníamos comprendido ni lo que era el aborto no punible, ni teníamos claro ni la Corte Suprema había fallado en relación a permitir las causales y la causal salud en sentido amplio para que hoy podamos acceder al aborto no punible con las dificultades que presenta, pero bueno, teniendo a la red de profesionales por la salud a disposición. Esto que yo muestro son, de nuevo le digo, productos culturales, sin embargo se trata de manuales. Cada una de estas líneas tuvo lesbianas y feministas ya ha desaparecido, pero durante 10 años mantuvo abierta su línea telefónica, radicada en Buenos Aires, pero abierta a ofrecer atención a todo el país, y algo central y fundamental, fueron las primeras en recolectar información y datos. Eso es central, eso es algo que hoy hace también Socorristas en Red, pero inicialmente lo hacían telefónicamente lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, y eso fue también sumamente importante para generar conocimiento, porque el feminismo puede generar conocimiento desde su propia epistemología. Entonces, me parece central hacer estos rescates, porque si se genera conocimiento desde el ámbito feminista, se está dando lucha al monopolio de la literatura biomédica que solo reconoce, por ejemplo, el uso de misoprostol hasta 9 semanas, o por ejemplo, no da indicaciones la OMS para recomendaciones sobre cómo utilizar misoprostol para abortos en segundo trimestre. Todas esas carencias las está cubriendo el movimiento feminista, en tanto está recolectando datos experienciales y lo está probando en campo y está mostrando si sabemos que esto funciona y si sabemos cómo manejarlos. Y eso me parece que es un hito en la historia del feminismo. ¿Sí? Entonces, dicho esto, voy a dejar de compartir la pantalla para ver si puedo volver a verles. Espero se haya escuchado bien. Aquí. Y aquí estoy de nuevo.
Espero se haya escuchado bien. Quiero decir tres fechas que pueden llegar a ser importantes. Estados Unidos legaliza su aborto en 1973, Francia a través de la ley Veil en el 1975 y Italia en 1978. Luego la ley italiana admite una reforma y permite la objeción de conciencia, que se ha convertido en el obstáculo mayor para que las mujeres italianas hoy no puedan acceder fácilmente a los abortos, aún teniendo la legislación que lo permite. Quiero dar estos tres datos porque eso significó el fin de estas tres experiencias. Eso también es algo que en lo que ahora no tenemos tiempo, pero es necesario pensar, y lo pensará cada organización para sus adentros y discutiéndolo con sus activistas, qué pasará cuando el aborto sea ley, qué pasará con las prácticas feministas. ¿Será lo mismo abortar en el hospital que abortar acompañada por organizaciones feministas? Bueno, son una serie de preguntas que se harán las propias organizaciones, y yo quiero dejar una pregunta abierta, que es el tema en el que yo estoy adentrándome a estudiar ahora, y que me parece que es el desafío, creo yo, que se viene en quienes estudiamos aborto, y que es pensar la posibilidad del aborto autogestionado. Porque si estamos hablando de organizaciones feministas que acompañan, la figura de las acompañantes es una figura central. Yo como socióloga me pregunto siempre por la agencia de las mujeres. ¿Qué hacen las mujeres? ¿Qué eligen? ¿Tienen capacidad de elegir? Claro que la tienen, claro que sí. Algunas más que otras, en algunos contextos más que otros. Entonces me quiero cerrar con una definición de lo que Johanna Edman, ella está trabajando con aborto autogestionado, aborto, sí, esa es la mejor definición o traducción de la definición, y que tiene que ver, Johanna Erdmann, ella sostiene que debe comprenderse al aborto autogestionado desde tres puntos de vista que cada una de ustedes podrá juzgar, y que tiene que ver como parte de una estrategia de reducción de riesgos y daños, en quienes Uruguay ha sido pionero. Esa puede ser una posibilidad, una forma de verlo. Otra es, las mujeres recurren a abortos autogestionados, evidenciando las limitaciones de los sistemas sanitarios que no las reciben, no reciben a las mujeres que están contempladas dentro de los abortos no punibles, son lugares de expulsión. Y la tercera idea es pensar al aborto autogestionado como la posibilidad de que las mujeres podamos manejar autónomamente nuestra trayectoria reproductiva y no reproductiva, de la manera que querramos. Entonces, bueno, hasta aquí yo hablaría, luego estoy abierta a sus preguntas, pero haría mi cierre para escuchar gratamente a Luz, que estoy muy interesada. Les agradezco mucho su tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Raquel, por este recorrido genealógico, ¿no? Que también nos permite entender, ¿no? Nuestro presente, entender cómo se van gestando también estas redes como el socorrismo y estas apropiaciones, ¿no? También de las estrategias del sistema médico hegemónico, podríamos llamarle, ¿no? Con el uso del misoprostol. Hay algunas dificultades técnicas. Acá en la plataforma está todo bien, se escuchó perfecto. Lo que sí estamos teniendo dificultades en las transmisiones en YouTube. Nos están avisando que se escucha medio entrecortado, pero les avisamos también que estamos grabando lo que está pasando en la plataforma y que después lo vamos a compartir. Por ahí no sé si vamos a tener la posibilidad de recibir preguntas, porque sé que hay gente que está como escuchando... la imagen no se transmite bien y el sonido por ahí no está llegando bien. Pero bueno, de todas maneras, esto se va a grabar y esperemos que se pueda recibir en todo caso alguna pregunta para poder dialogar con ustedes. Y ahora sí le damos la palabra a la compañera Luz Díaz, integrante del Socorro y de la Red de Profesionales de la Salud para el Derecho a Decidir. Bueno, buenas tardes, también agradecerles por la invitación a poder participar en este inicio de ciclo del área que tiene que ver con esta coyuntura especial. Así como decía Raquel, no es una primera crisis que estamos viviendo, pero este momento de pandemia
este momento de denominada del coronavirus que se está gestando a nivel mundial, las políticas, y que un poquito quiero introducirnos en este tema, seguramente va a quedar en anécdotas y en esto de las ingenierías feministas para el acompañamiento, la garantía de los abortos, y en esto que quizás estás planteando vos, Raquel, como pregunta de qué sería un aborto autogestionado en estos tiempos. Es interesante pensar, cuando te escuchaba y tomaba nota de algunos temas que vos planteabas en esta cuestión de la genealogía, a mí se me venía a la cabeza de pensar desde dónde vamos a hablar el tema del acompañamiento y desde dónde podemos hablar sobre un concepto de salud en este tiempo. Este tiempo trajo un modelo, a mí, desde los que venimos estudiando, un modelo higienista para poder abordar los cuidados y también un modelo de cuidado basado en un sistema neoliberal donde el cuidado pasa a ser a nivel individual y los cuidados colectivos fueron quizás no tenidos tan en cuenta a la hora de la contingencia con respecto a la urgencia. Eso quiero que lo tengamos en cuenta porque cuando nosotros planteamos el trabajo en redes y que la idea es poder comentarles cómo se está llevando a cabo la gestión de los abortos y los acompañamientos, sobre todo acá en el NOA, es importante que tengamos esto en cuenta para ver cuáles son los actores sociales, cómo estamos dentro de las organizaciones feministas, y cuáles son los subsectores de salud que están teniendo injerencia en este momento. Desde la mirada que me acompaña para poder analizar y poder que nos pongamos a pensar, es desde la mirada, desde la salud colectiva, desde lo que he llamado la medicina social, y donde para poder hablar de los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado, vamos a tener en cuenta las determinaciones sociales de la salud. Y en este tiempo de pandemia, donde se generalizó la noción sobre riesgos, sobre los factores, sobre los grupos, para nosotros es muy importante ver qué determinaciones pueden suceder con respecto a las mortalidades, a las afectaciones. Bien sabemos que tener una mirada biológica sobre una afectación o sobre algo que se puede denominar como enfermedad va a ser escasa, y justamente en este momento de tantos intereses que se ponen en juego con respecto a la asistencia, sabemos que tenemos países dentro de la región como Brasil, donde su presidente está teniendo una minimización de estas cuestiones, donde nosotros en nuestro país también tenemos algunas situaciones donde la pandemia pasa a ocupar, a ser como una pantalla de las cuestiones económicas que se están vivenciando, por ejemplo, acá en la provincia de Jujuy. Nos va a ir llevando a que podamos pensar que en este contexto las personas y las mujeres en situación de gestar y en situación de abortar también lo vinieron haciendo, y quienes acompañamos también estuvimos presentes. Diciendo esto, pensando en la cuestión del control que se ejerce o se ejerció sobre todo en las últimas semanas con respecto a la circulación pública, con respecto a la accesibilidad, esto se fue viendo agravado. Si de por sí nosotros tenemos obstáculos con respecto a quienes se pueden nombrar como objetores y objetoras de conciencia,
Con respecto a accesibilidades básicas de la distancia hacia un centro de salud, de la accesibilidad a una medicación o de la posibilidad de pedir una ayuda, esto se vio muy agravado en estas semanas que fueron transcurriendo desde el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio. Tenemos un sistema de salud pública que, si bien el año pasado fue llevado de nuevo a su grado de ministerio, con el cual se empezaron a delinear políticas públicas, sobre todo en salud sexual, reproductiva y no reproductiva, como la jerarquía que toma el programa de salud sexual, convirtiéndose en dirección, con la posibilidad de podernos encontrar con esos espacios estatales, ya sea desde el socorrismo o desde la red de profesionales que también el socorrismo integra. Hoy por hoy en las provincias del NOA hemos tenido las dificultades de siempre y aumentadas. En esto de pensar el aborto autogestionado que planteaba Raquel, me hace pensar que cómo las personas, como las mujeres de nuestras provincias, cómo se pudieron llegar a comunicar con los diferentes dispositivos de acompañamiento, y en este caso nuestras líneas telefónicas dentro de todas las provincias del NOA para poder recibir la información. Y esto obviamente fue cambiando porque muchas grupas, no poder tener los encuentros presenciales, hemos empezado a poder ver la posibilidad de hacer videollamadas, acompañamientos telefónicos, los cuales, pensando con respecto a las inequidades que también se vio en cuestiones educativas, se vio afectadas por las accesibilidades a un Wi-Fi, por las accesibilidades a tener un espacio particular para poder recibir esta llamada. Muchas chicas jóvenes, muchas mujeres jóvenes con imposibilidades de poder escuchar, de poder recibir, porque las personas convivientes obviamente no sabían de su decisión o no lo saben y no lo van a compartir. Dentro del sistema público, con una imposibilidad de poder sostener la medicación para realizar los abortos, que en este caso es el misoprostol de uso obstétrico, que como una apuesta fuerte fue incluido dentro del Vademecum, del programa Remediar para el sistema público, hubo interrupciones de esta medicación. Y pensando también en estas prácticas de un aborto quirúrgico, como es la práctica de la MEUS, también con limitaciones, ya que contamos con muy pocos profesionales que puedan realizar las prácticas ya sea en el primer nivel y en el segundo nivel, o también en embarazos que sean dentro del marco de la interrupción legal de una ILE, dentro de un primer trimestre o de un segundo trimestre. Ante esto, sí se han desarrollado redes de contrarreferencia y de referencia entre los socorrismos que están presentes en el NOA y quienes integran los sistemas de salud público y sistemas de salud autogestionados con profesionales, con equipos integrales para poder realizar el acompañamiento, y eso es lo que se está llevando a cabo en la mayoría también del resto del país con respecto a nuestra red, que también es importante. Quería hacer referencia en esto que Raquel proponía, cómo es importante reconocer las producciones desde las organizaciones feministas y los aportes que se hacen, aportes dentro de las ciencias y aportes desde el territorio, para generar sentidos, para generar información en la propia acción de esto de la tecnología médica que también hablaba Raquel.
Nosotros tenemos hace un mes, hace un par de semanas, la visibilización del trabajo que se hace con la sistematización de datos de todas las provincias que integramos la red de socorristas, donde hemos podido sistematizar acompañamientos que van desde el 2014 hasta el 2019, haciendo un corte del año pasado, de 31.936 personas que pudieron abortar con nosotros y habiendo tenido 38.200 aproximadamente encuentros, de los cuales se derivaron al sistema de salud formal, podríamos decir, 1.500 personas. ¿Qué dato también importante nos hace pensar acá con respecto a las accesibilidades, con respecto a cuestiones que son aportes locales y que siempre en nuestras plenarias regionales, donde nos encontramos todas las provincias, hay un dato que a veces es muy diferente al resto del país y que es el dato que tiene que ver con quienes se reconocen dentro de una religión y siempre el NOA lleva la punta de poder engrosar quienes, es importante, digamos, mencionar esto, quienes se dicen religiosos y practican una religión también abortan porque hay un mito generado, sobre todo en nuestras provincias católicas, de que las mujeres y las personas gestantes o que pueden abortar no lo van a hacer por el catolicismo o por otras religiones que también van como que tienen muchos adeptos, como son las religiones evangélicas. Y también es importante que podamos contar que el 81% de las mujeres y personas gestantes que acompañamos se encuentran entre una edad de 20 a 39 años y que tienen también hijos, hijas antes de este aborto o de este encuentro con el socorrismo. Lo planteo en términos de, en esto que retomaba al comienzo, de pensar una crisis, de pensar esta pandemia donde estamos fuertemente atravesados por este modelo biologicista, por este modelo médico hegemónico, donde se han atravesado cuestiones del control social, se han atravesado cuestiones de miedos, de incertidumbres, creo que todavía está presente, donde se puso o se pone solamente foco en una afectación que sabemos que está presente, que ha dejado muchas muertes en el mundo y que también es importante que pensemos que la desigualdad, la pobreza, la cuestión del patriarcado, la cuestión del machismo, también ha dejado en estos días altos índices de lamentables femicidios y transfemicidios que hablan de estas cuestiones de inequidad dentro de este modelo neoliberal y que para quienes, como decía al comienzo, venimos desde la salud colectiva, nos va a quedar también pensar en esto de la autogestión atravesado por estas cuestiones muy fuertes presentes de un Estado, hasta dónde llegaron esas accesibilidades, hasta dónde llegamos las acompañantes y les acompañantes, hasta dónde llegamos las organizaciones feministas, para poder pensar sobre todo este tema del cuidado o del autocuidado que sea en nuestra clave y que no sea solamente dentro de la clave neoliberal. Y ya estoy en los 15 minutos, entrando a los 16, así que llego hasta acá. Bueno, muchísimas gracias, Luz. Y gracias de nuevo a Raquel. Me parece que, bueno, por cuestiones de conexión no vamos a tener preguntas, ¿no? del resto que está viendo. Pero sí, bueno, quería rescatar por ahí algunas nociones que fueron apareciendo
en las exposiciones de ustedes, me parece que se puede trazar como un recorrido. Por lo pronto, esta idea de criticidad, ¿no? De que la necesidad de desarrollar distintas estrategias para garantizar el acceso al aborto no es algo exclusivo de este momento del presente, ¿no? De la excepcionalidad ante el aislamiento, sino que estas crisis, como bien explicó Raquel, se dan, ¿no? Por las distintas restricciones legales, sociales, la estigmatización, la persecución que hacen imposible o que dificultan, ¿no? el acceso al aborto. Y a partir de esta criticidad hay una serie, ¿no? de estrategias que a veces nos permiten trazar, ¿no? una genealogía a partir de la invención de estas distintas prácticas. Y me parecía muy interesante esto de pensar, ¿no? esta idea del aborto autogestionado, en esta tensión entre modelos de cuidado más individualistas, enclavados, ¿no? en modelos más individualistas, neoliberales, y prácticas más colectivas, las redes, la importancia del acompañamiento, ¿no? No sé, bueno, me quedé con esta palabra del aborto del aborto autogestionado. Por ahí no sé si ustedes querrían como agregar o profundizar más en esta noción. Vos al final de la charla por ahí la propusiste, Raquel, y quedó ahí o como una pregunta abierta, ¿no? Vos lo dijiste así. Por ahí no sé desde qué elementos o de qué otros, de qué otros elementos podemos pensar, ¿no? También esta práctica, ¿no? o esta idea del aborto autogestionado. Bueno, si a ustedes les parece, yo le hago algún breve comentario más. No tengo mucho avance en relación a mi investigación sobre esto, pero sí es parte de las agendas de estudio del aborto en otros países. Y cuando digo otros países, digo el norte global. Entonces, el norte global estudia el aborto en países donde no está legalizado, que es en el sur global. Digo esto claramente porque es Canadá, donde yo he estado, quien está analizando a las mujeres del sur y sus condiciones para abortar. Hay una incomprensión cultural muy grande en relación a lo que ellos, estoy pensando en Canadá, que es donde yo llevé una investigación hace poco tiempo y estuve inmersa en su academia y en su sociedad, y hay una incomprensión muy grande en relación a lo que el socorrismo o el activismo feminista hace, y esa línea débil que la Academia del Norte Global ve entre lo legal, entre lo clandestino y lo no clandestino. Ellos no comprenden cómo las socorristas no están todas presas, o feministas lesbianas no han terminado todas presas, no pueden comprender que yo creo que también les falta rescate de su propia historia, ¿no? Algo que yo hice al principio. No pueden comprender cómo este dispositivo socorrista, por ejemplo, sigue adelante, sigue funcionando, mientras que existe un Estado que no legaliza el aborto, porque el aborto no es legal, está permitido bajo determinadas causales. Entonces, hay una incomprensión cultural que, en cambio, en Latinoamérica tenemos unas líneas de comportamiento mucho más flexibles en relación a lo que es poder acceder a algo sin romper la ley, pero sí ajustándola a una lectura propia, ¿sí? Una activista que entrega información no está cometiendo ningún delito, eso está garantizado por las constituciones de todos los países que brindan información. El aborto autogestionado es una hipótesis que yo tengo, podría inscribirse en algo que vos muy bien dijiste, un ámbito mucho más privado de lo que ya es
el aborto. El aborto ha estado privatizado en el sentido de que solo ha sido conocimiento de la propia mujer embarazada o de un círculo muy íntimo, y ha sido un evento sumamente estigmatizado. Entonces, la idea de poder trabajar o la propuesta de indagar sobre el aborto autogestionado implica poder conocer qué mujeres tienen la posibilidad de realizar su propia práctica médica siguiendo un protocolo que está escrito en un manual. Ir, comprar una medicación y realizar, cumplir con el protocolo, realizarlo y llevar adelante el aborto sin intervención de lo que nosotras tanto tenemos presente como son las acompañantes, ya sea telefónicas en un momento, han vuelto a ser telefónicas por el coronavirus, o el socorrismo que hace un acompañamiento mucho más cara a cara. Entonces, yo creo que sí, que es posible tener una lectura neoliberal, como la que tenés vos. Habría que profundizarlo, me parece la punta de una discusión muy interesante. Por otro lado, me interesa mucho esto que yo decía al principio, por mi propia área de formación, y que es, las mujeres tenemos poder de agencia. ¿Vamos a necesitar siempre acompañamiento o podemos resolverlo solas? Muchas veces lo hemos resuelto sola y ha terminado muy mal. Por supuesto, cada vez que alguna joven acudía al socorrismo, decidían o no podía juntar el dinero para comprar 12 comprimidos, se autogestionaba y compraba 2. Y eso culminaba en una internación por un aborto iniciado y no terminado. ¿Sí? Entonces, en esa instancia, la autogestión sin información correcta no estaría funcionando. Sería más que todo un abandono, un propio abandono de las circunstancias de la vida, por no poder acceder a información correcta. Pero algo que el modelo del norte global tiene muy presente es la telemedicina. Y es algo que yo no traje a colación aquí, pero que ellos lo tienen muy presente y que yo cuestiono en algunos de mis escritos, porque considero que la telemedicina no es el socorrismo, no son las líneas telefónicas. La telemedicina originalmente está pensada, Women on Webs, ellas consideran que ellas hacen, mujeres sobre las olas, que ellas hacen telemedicina. Una compra el medicamento o hace una oferta de unos $, el medicamento a los 15 días llega a mi domicilio, 15 días es mucho tiempo, y yo lo autoadministro según el protocolo que leo en su página. Ellas insisten que, qué hermosura de gato, ellas insisten en que lo que están haciendo es telemedicina, porque en realidad están llevando un servicio a la casa de la mujer que lo necesita. Entonces le ven un rasgo sumamente positivo, pero pensado con una mentalidad feminista, pero médica. No hay una escisión de la práctica médica real. Entonces, en estos conceptos están pensando la agenda cuando pretenden estudiar aborto autogestionado. El uso de la telemedicina, la agencia femenina, las mujeres pueden resolver sus problemas, sus abortos no buscados y no planeados, ellas mismas, darlos por resuelto, hacer su ecografía final, y finalmente son dueñas de su trayectoria reproductiva y no reproductiva y manejan el aborto como una circunstancia más dentro de toda su trayectoria. Pero tampoco tienen lo que tenemos aquí, que es una fuerte presencia estatal y un fuerte reclamo de los organismos de base hacia el Estado y el cumplimiento de sus deberes históricos. Eso es propio también de nuestras culturas políticas. Entonces, ahí también hay un problema si es que vamos a seguir la agenda que están proponiendo. Creo que no logran comprender, la Academia Estadounidense o canadiense, que es la que yo más conozco, no logran comprender las demandas que nosotras tenemos para con el Estado. Si no las tuviéramos, no estaríamos pidiendo con tanto énfasis la legalización. Con esto no he resuelto nada, sino que he abierto mucho más el panorama, pero me interesa que lo podamos pensar. Incluso con Luz tenemos propuesta una mesa para la jornada de sociología de la Universidad Nacional de Mendoza, que se suspendieron sin fecha, pero posiblemente pasen para el año que viene. Y nuestra mesa, junto con Gabriela Morales,
también se llama una invitación a pensar el aborto autogestionado. ¿Qué pasa con la red de profesionales? ¿Qué pasa con las acompañantes? ¿Qué roles comienzan a jugarse ahí si las mujeres autogestionaran completamente solas? ¿Es posible que lo hagan solas completamente? ¿Todas las mujeres? ¿Qué mujeres? ¿De qué sectores? ¿No? Hay muchísimas preguntas, me parece interesante abrir la discusión. Ajá, sí, sí, totalmente me parece. Y Luz, yo quería preguntarte también, porque una de las estrategias que el socorrismo reivindica es el encuentro en talleres, ¿no? Y que esos talleres también están ocupando espacios públicos como una plaza, una biblioteca, una confitería, ¿no? Y de repente volvemos a replegarnos sobre el espacio doméstico, ¿no? Y teniendo en cuenta que la virtualidad, digamos, el acceso a la virtualidad ha expuesto también las desigualdades, el acceso no es igual. Bueno, ¿cuáles son esas dificultades que se han podido expresar o no en este momento? ¿Y cuáles son esas estrategias frente, bueno, a esto, ¿no? Primero, a la no posibilidad del encuentro y segundo, a la no posibilidad también del encuentro con quien no tiene acceso ni siquiera a la virtualidad, ¿no? Cómo, no sé, o cómo sortear o cómo imaginar esas posibles salidas ante estas, no sé, bueno, ante estas particularidades del momento. Bueno, viene siendo muy voraginosamente un problema para poder resolviendo y se fue viendo día a día y contexto a contexto. Nosotros tenemos diferentes realidades de provincias y diferentes grupos con inserciones en lugares por ejemplo, que pueden diferir de jóvenes más universitarias a mujeres más trabajadoras, un mix de esos, cuestiones de grupos que acceden más a una difusión dentro de las ruralidades como Santiago del Estero, por ejemplo, que tienen mucha articulación y eso da otra forma de acompañamiento ya sin pandemia, o sea, sin esta cuestión de la videollamada. Entonces, lo que sí se evidencia en nuestras provincias es esto de que lo que también vemos a nivel educativo con respecto a la accesibilidad. Eso sí nos genera en esto que vos decías que la fortaleza del cara a cara, la cuestión de la vivencia, la cuestión de la cercanía, la cuestión de la ocupación de un espacio público, sí se ve afectada. Hay cuestiones, imagínate que vos estás charlando sobre situaciones de violencia, como por ejemplo que pueda aparecer, y la posibilidad de una contención, la posibilidad de un abrazo, la posibilidad de una mirada, sí se ve coartada. Entonces, las experiencias que vamos teniendo, sobre todo en la grupa de Jujuy, que es con quienes nosotras charlamos sobre cómo vamos llevando estas situaciones, es a veces aperturar algunas cuestiones y otras no. Y ahí sí se nos hace mucho más difícil poder imaginarnos cuál es la situación que está relatando la persona con respecto a lugares de su casa donde no tiene el acceso o no puede hablar o no puede recibir una llamada porque no puede ir afuera porque quizás se le está cortando el internet y adentro de la casa nadie se puede enterar, ¿no? Sobre todo adolescentes, jóvenes, o es como agudizó mucho más fuerte esta cuestión de violencias que hay en parejas donde las mujeres deciden no contarle porque saben que su pareja no va a estar de acuerdo. Por eso digo que estamos en esa situación. Sí se está articulando como decía, con el sistema de salud pública local, que también está atravesado quienes son reconocidos como garantistas,
con limitaciones, porque están la mayoría o casi todas afectadas a esta cuestión del modo COVID. Entonces lo importante es hoy tener médicas y médicos que estén en una guardia atendiendo procesos respiratorios y obviamente no van a estar atendiendo abortos, ni tampoco van a estar pensando en hacer lugar para una práctica de AMEU o para poder garantizar una medicación como el misoprostol. Eso sí, ahora las mujeres y quienes llaman lo siguen haciendo y se ha intensificado mucho más. Se ha visto, digamos, esta imposibilidad de ir al sistema público y han recurrido más a nuestras redes socorristas, mucho más, a comparación, digamos, de lo que nosotros venimos, más allá de que hemos difundido más las líneas y año tras año se va difundiendo las redes de boca en boca, o empezamos también a tomar más injerencias en los espacios como la cátedra de aborto y demás, que va haciendo redes con respecto al NOA. Esto de que en lo público no se pueda resolver, sí está cayendo mucho en nuestras redes de socorro. Por eso digo que será algo que nos va a ir llevando a una reflexión y a tomar apuntes con respecto a anécdotas de que nos trae una situación de más control, de no accesibilidades y en algunos lugares de no articulación con algún subsector público o privado que pueda encarar algo que no sea quizás con medicación, por ejemplo, ¿no? Pensando en cuestiones de la práctica concreta. Sí. Bueno. No sé si alguna quiere agregar algo más, si no me parece que por ahí podríamos cerrar el encuentro. Así que bueno, les agradezco por la generosidad y la riqueza de los saberes y las experiencias compartidas acá. Y seguramente nos volveremos a encontrar fuera de la virtualidad en algún momento. Ojalá que sí. Sí, seguramente la vamos a esperar a Raquel con los brazos abiertos para que venga para acá y que esté en vivo. Así que gracias, compañeras de la UNSA. Gracias, claro que sí. Gracias, Universidad de Salta, gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes. Igualmente, Raquel. Que estén muy bien, hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego.